Buenas noches, queridos hermanos. En este día queremos hablar un poquito de la palabra de Dios, una enseñanza que no en cualquier lugar se da, porque sabemos bien claramente que los elegidos son pocos, aunque la gente, ¿verdad?, piense que son muchos. En la mayoría de religiones, en la mayoría de sectas, el Señor es doblado de muchas maneras y puesto como un señor de papel, como un señor de plastilina, el cual podemos moldear cada uno a nuestro antojo. Hoy en este día queremos ver que el Señor no es así, y lo que el Señor da es un espíritu fuerte, y no un espíritu como el que nos muestran en muchos lugares. Hoy en este día, ¿verdad?, primeramente quiero pedir por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos ilumine la mirada interior y para que nosotros podamos discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y si el lugar donde estamos ahorita ocupando nuestro puesto en alguna iglesia o en algún lugar, queremos que el Señor nos diga si estamos en lo correcto o no, y por medio de su escritura, no con palabrería de hombres, no con doctrina de hombres, sino con la doctrina que viene sana de la Biblia. Exactamente, es esto lo que queremos dar a entender. Yo y mi congregación estamos agradecidos con el Señor por tantas y tantas bendiciones que hemos tenido, y queremos que al igual que nosotros, usted también goce de bendiciones verdaderas en el Espíritu Santo. Me gustaría que leyéramos, para empezar esto, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 22 al 26 nos dice: Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí hay unas partes muy importantes. En el versículo 24 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice: El que no me ama no guarda mi palabra. La palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si nosotros no le amamos, y es porque no guardamos su palabra. Nosotros podemos decir: bueno, yo soy cristiano, yo guardo la palabra de Dios, yo tengo un espíritu fuerte, yo tengo un espíritu que habla en lenguas, yo tengo un espíritu que ha hecho cosas extraordinarias. Pero si no tenemos una obediencia tal y como nos lo está marcando la Santa Escritura, el espíritu que tenemos es falso. Es falso, y la misma palabra nos lo está diciendo, porque también dice en el versículo 23: El que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si nosotros estamos pensando que el Padre está en nosotros, que el Hijo está en nosotros, o que el Espíritu del Señor está en nosotros, pero no estamos guardando su palabra, nosotros estamos siendo mentirosos, porque bien claramente nos dice en Hechos capítulo 5 versículo 32, nos dice: Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quien le obedece. Si nosotros no tenemos obediencia a las cosas que vienen escritas, y si nos estamos yendo con ideologías humanas, o con la enseñanza que me da mi pastor, o con lo que me dice el hermano, nosotros estamos cayendo en error. Porque aquí claramente nos dice la palabra que es por obediencia. ¿Y obediencia de quién? No obediencia de un hombre, no obediencia de un pastor, no obediencia de mi corazón, de mi sentimiento, de mi pensamiento, sino de la obediencia del Señor en su Escritura. Porque también claramente nos dice la Escritura, ¿verdad?, que el hombre carnal no comprende las cosas del Espíritu, porque ni siquiera puede someterse la carne. Nos dice en el capítulo 8 de Romanos, nos dice que la carne no puede someterse, y el Espíritu es el que nos da la libertad. Nos dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, nos dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que mueren, pero hablamos de sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta de Dios, que predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si hubieran conocido,
nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Del mismo modo, nadie conoció estas cosas, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros, para poder conocer las cosas del Señor, tenemos que tener un espíritu, y es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Si nosotros, todavía siendo cristianos que deberíamos de ser espirituales, estamos siendo carnales, nosotros estamos en una desobediencia y por consecuencia no tenemos el Espíritu Santo. Nos dice claramente en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos dice, ¿verdad?, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si nosotros somos más amigos del pastor, más amigos de la persona que está a un lado de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de cualquier persona de este mundo, o de mis propios sentimientos, de mis pensamientos, de mis necesidades, y soy más amigo de mí mismo que de Dios, entonces somos mentirosos y el Espíritu del Señor no habita entre nosotros, como lo dice claramente, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo del 19 en adelante, nos dice claramente: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, yo os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, podemos decir, bueno, yo soy un cristiano que tiene el Espíritu, que yo no fornico, yo no adultero, yo no tengo idolatría. Bien claramente nos dice en la carta de los Tesalonicenses, nos dice que todo aquel, ¿verdad?, que pone más encima al dinero que a Dios es caer en idolatría. El amor al dinero es idolatría. Podemos decir, bueno, yo soy un cristiano que tengo mis propiedades. El Señor no te está pidiendo que te despojes de lo material. El Señor lo que te está pidiendo es de que te despojes de lo espiritual ahora, hermanos, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, nosotros no somos homicidas, pero bien claramente lo dice la Escritura: todo aquel que odia a su hermano es un homicida, ¿verdad? Podemos estar fallando en muchas cosas, pero más que nada podemos fallar en el adulterio, que en la parte espiritual de la Biblia nos dice que el adulterio es amar al hombre, servir al hombre, tener la amistad con el hombre, ¿verdad? Y por consecuencia es enemistad con Dios, como lo dice en la carta de Santiago.